Nuestra vecina la bruja, escrito por Alex Morales Gómez. En la descripción, el link de su página de Facebook. Síguelo. Mi madre tuvo un encuentro verbal con una vecina porque ésta le arrancaba el jardín que daba en los linderos. Decía que eran de ella. Mi madre, muy apegada a su jardín, le reprochaba que su mano marchitaba sus plantas. Desde ese día quedó un rencor que no acabaría nunca. Al principio a mi madre empezaron a morírsele las aves de corral, sin saber cómo ni el por qué. De un momento a otro enfermaban y morían. Aunque mi madre les hacía cuanto estaba en sus manos, no lograba salvarlas. Después fue el jardín. Toda planta que se sembraba pronto perdía color hasta secarse. Mi madre decía que era cosa de la vecina, que era una bruja. Mi padre decía que no creyera en cosas de esas. En casa mi padre y mi madre empezaron con el tema de vender la casa. Se sentían aburridos. Ya no le encontraban gracia a aquel lugar por el que tanto lucharon por conseguir. Sus discusiones eran frecuentes y la mayoría de veces por cualquier tontería. Mi hermana y yo solo éramos niños y nada podíamos opinar. Se vivía un ambiente tenso en nuestra familia. Una mañana que mi padre hacía una brecha para desagüe de agua lluvia, encontró en los alares de la casa una bolsa enterrada. En ella había una tierra entre gris y negra. Mi padre llamó a mi madre y le dijo que viera lo que había encontrado. Sin pensarlo dos veces, fueron donde la abuela a preguntarle qué podía ser aquello. La abuela, sin dudarlo, les dijo que era tierra de cementerio y estaba allí con el fin de hacerlos aburrir. Debían llevarla al mismo cementerio y regarla en ese campo santo. El domingo todos fuimos al pueblo para asistir a misa. Al terminar subimos al cementerio y regamos la tierra. Después de ese día, volvió la paz a casa. Mi madre y mi padre se veían más cariñosos, tanto entre ellos como con nosotros. Mi padre muy pronto se fue a trabajar a otra ciudad y mi madre quedó sola en casa con nosotros. En las noches empezó a sentirse un aleteo como el de un ave demasiado grande. Se posaba en el techo y chillaba como un ave. En otros momentos se reía con una risa macabra. Por su sonido era una mujer. Una noche que mi hermana y yo andábamos fuera, vimos tres bolas de fuego unidas y chillando como una ave herida. Nosotros al verla le mostramos a mi madre. Ella nos dijo que era una bruja. Nos encerramos, pero en la noche entró por el patio de ropas. Llegó a la puerta y no sabemos cómo la traspasó. Escuchamos cómo llamaba a nuestro perro por su nombre. Este no ladró a sabiendas que era un animal bastante agresivo. Mi madre, asustada, sacó un machete, lo hizo sonar en el piso y le dijo: «Sé quién eres», y la llamó por su nombre, el de mi vecina precisamente. No uso nombres porque esta historia es real, y al día de hoy, 2020, la mayoría de las personas implicadas aún viven. Después de sentirse descubierta, la sentimos salir de la casa y volar. El aleteo se sentía fuerte, se sintió una risa bastante tenebrosa. Al día siguiente, mi madre fue donde una vecina para pedirle consejo. Esta le dijo que la manera de acabar con esto era muy sencilla. Debía traer agua bendita. Ella haría unos saumerios con plantas especiales. Así lo hizo mi madre. La señora regó agua por todo alrededor de la casa. Después, con el saumerio, hizo una oración diciendo el nombre de nuestra vecina. Nos dijo que si, como ella sospechaba, la vecina era la bruja que la molestaba, a esta se le moriría el jardín y los animales, hasta que ella misma viniera a confesar su pecado y a disculparse. Mientras no lo hiciera, todo seguiría. Efectivamente, el jardín y las aves de corral de nuestra vecina empezaron a morir. A los 13 días la vecina llegó a la puerta de mi casa, preguntó por mi madre y le confesó que ella era quien le estaba haciendo daño y que por favor la perdonara. Mi madre le dijo que la perdonaba. La vecina no dijo nada más y se fue a su casa. Mi madre y ella nunca fueron amigas, solo se toleraban, pero vivieron en paz. Vivencias de mi pueblo, escrito por Alex Morales Gómez. En la descripción, el link de su página de Facebook. Síguelo. Se decía que Antonio José estaba rezado. Un anillo de calavera que llevaba en su dedo anular era la prueba de aquello. Se creía que en ese anillo estaba su poder, y esta era la muestra de su rezo.
En mi región se creía que un hombre podía rezar su cuerpo para que nada le hiciera daño, ni golpes, ni arma blanca, ni de fuego. No solo de estos tan simples, también de los venenos, la brujería, el mal de ojo y cualquier cosa que nos pueda ocurrir. Este era Antonio José, un hombre de la noche, de juegos y cantinas. No había pelea o reyerta que él no estuviera. La policía varias veces fue a detenerlo, pero ni cuatro policías podían con la fuerza de aquel. Este apenas se reía de la cobardía de los policías. Estaba acusado de asesinato, agresión a mujeres y violación, pero nadie podía contra el poder de aquel. Se decía que para llegar a cerrar tu cuerpo se hace un pacto con el diablo. Para esto se debe contactar a una bruja poderosa, así ella sella el pacto. Ese era Antonio José. Se había convertido en un problema social, como diría el alcalde en una reunión. La policía muchas veces le disparó a distancia, pero las balas rebotaban, como si su cuerpo fuera acero macizo. Tenían un gran problema. Las madres temían por sus hijas, los hombres por ellos mismos. No eran capaces de vencerlo. Consultaron al sacerdote, pero este no tenía una solución. Preguntaron y amenazaron a la bruja que había hecho el pacto, pero tampoco hubo respuesta de ella. Se negó a revelar el secreto para vencerlo. Decía que decirlo era terminar con su legado y su poder. Hay quienes aseguraban que si se le encontraba de noche, siempre iba acompañada de un hombre de negro, mucho más alto que Antonio José, y eso, que este era bastante alto. Una noche, las versiones son diferentes, pero casi todas llevan a lo mismo. Aurora acababa de cumplir 13 años, pero por su porte ya parecía una chica mayor. Debió salir a eso de las 7 de la noche por unas pastillas para su madre. Estas vivían solas, la madre estaba postrada en la cama. La niña fue a la farmacia, pero ya estaba cerrado. Así que subió hasta el alto donde vivía la bruja. Le pidió que le vendiera algo para los dolores de su madre. Nunca sabremos qué fue aquello que le dio, pero sí que curó a la madre. Cuando la niña pasaba por un callejón oscuro, pudo ver a Antonio José. Le sonreía con maldad. Tras de él estaba aquel hombre de negro. No solo sonreía, solo miraba con dureza. La niña quiso devolverse, pero Antonio José la agarró por la fuerza. Quiso besarla, quiso desnudarla. Aurora, a pesar del terror que estaba sintiendo y sin entender por qué se le ocurrió aquella pregunta, le dijo al atacante quién era ese que lo acompañaba. No te preocupes, es un amigo, respondió Antonio José. La respuesta que ella dio tampoco pertenecía a sus pensamientos. También yo tengo un amigo, dijo Aurora. Un hombre también vestido de negro estaba tras la niña. Por su vestimenta se podría decir que parecía un sacerdote. Sonreía con cordialidad. El hombre de negro que estaba detrás de Antonio José dio un alarido desgarrador, tan fuerte que se escuchó por todos lados. Después todos dirían que lo escucharon. Después de este alarido desapareció en la noche, dejando un olor a azufre tan intenso que Aurora debió taparse la nariz. Aunque en la cara de Antonio José se veía la preocupación, no se amilanó y enfrentó al recién aparecido. Le dijo que si quería a la chica para él, se la tendría que quitar a golpes. El hombre de negro sonrió con cordialidad. En ese instante el anillo de Antonio José cayó de su dedo. Este, al verse sin él, se arrodilló y empezó a buscarlo. Gritaba y lloraba. ¿Dónde está? ¿Dónde está? El hombre de negro le dijo a Aurora, ve a casa. Este ya no es un problema. Nunca lo encontrará y lo seguirá buscando por la eternidad. Aurora corrió a casa. El hombre de negro desapareció. Ahí quedó Antonio José buscando el anillo en la oscuridad. Desde ese día nadie volvió a ver a Antonio José. Solo que camina en la noche, aunque no lo ve, lo puede escuchar diciendo y llorando. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Nadie sabe qué pasó en aquella noche, o si la bruja tuvo que ver con aquel desenlace, y a ella no se le pudo preguntar, porque al día siguiente la encontraron muerta en su cama. Se le veía en su cara paz y tranquilidad. El duende, escrito por Alex Morales Gómez. En la descripción, el link de su página de Facebook. Síguelo. Pertenecía a la policía hace de esto ya algunos años. En la noche, cuando uno sale a patrullar las calles, se puede encontrar cualquier cantidad de sucesos extraños. Muchos de ellos se pueden catalogar como paranormales, pero en el cuerpo policial
Esto no es muy dado a que llegue a la papelería. Siempre hay que tratar de escribir un informe racional, que la explicación sea lógica. Bueno, pero en realidad les vengo a contar una historia en específico, la cual yo viví. Del barrio Las Cruces nos llamaban a todo momento en las horas de la noche. Unas risas y un correr por el tejado no dejaba dormir a la comunidad. Muchas ocasiones fuimos, pero no dábamos con el culpable de importunar la paz del vecindario. Esto era de casi todas las noches. Ya el sargento nos había dado sendas reprimendas por no poder encontrar a un perturbador por ruido. ¿Cómo íbamos a poder dar con un delincuente cuando llegara el momento? Mi compañero y yo estábamos sin saber qué hacer, así que pedimos permiso para uno de nosotros ir por el barrio vestido de paisano y tratar de dar con el ruidoso. Fui yo el encargado de hacerlo. Llegué a eso de las 8 de la noche. En una tienda pedí una cerveza, pero me salí a tomármela al lado de un gran árbol. El ruido del establecimiento no me dejaría escuchar si algo pasaba afuera. Iba por media cerveza cuando en la copa del árbol donde estaba escuché un gran animal que se descargó en él. Me quedé pendiente de qué podía hacer. No me percaté de llevar una lámpara, así que no podía ver en la oscuridad de las ramas de los árboles. Aquello dio un grito y una carcajada tan espeluznante que caí de rodillas como atontado. El cuerpo me temblaba y un cosquillejo me subió desde los pies hasta la cabeza. Estaba en un estado lamentable. No me podía mover. Aquello revoloteó en la copa del árbol y escuchó cuando levantó vuelo, dando otro grito y otra carcajada. Dios mío, aquello era el demonio. Me quedé ahí tirado como un despojo humano, mientras a lo lejos escuchaba aquello reír y gritar por los árboles y techos de las casas. Al día siguiente estaba en mi escritorio, la queja de los ruidos y las risas. Le conté a mi compañero la experiencia. Él no podía dar crédito a lo que escuchaba. Es una bruja, aseguró. Ahora yo, el que no podía creer que dos polis estuviéramos detrás de una bruja. Casi un mes nos llevó a dar con el recorrido de aquel engendro, o lo que fuera. Mi compañero y yo nos turnábamos cada noche para saber sus correrías, de dónde salía y a dónde se iba. Así fue que dimos con la casa donde salía aquello. Y digo así, porque fui yo quien lo vio salir por primera vez. Apareció en el techo de la casa como un humo negro, después se transformó en algo así como un ave, pero su figura no era definida. Era grande y con alas. Dio su peculiar chillido y la carcajada aquella. En ese momento tu cuerpo perdía todo movimiento y se llenaba por completo de terror. Igual le había pasado a mi compañero en sus noches de vigilancia, pero ahora yo estaba viendo aquello. El terror que sentí no se puede explicar en letras. Aquello lanzó vuelo y se escuchaba en los techos y árboles. Así también descubrimos a la casa que visitaba cada noche. En el día fuimos a ambas casas. Queríamos entrevistar a las personas de allí. Fuimos con uniforme y con un poco de mentiras por una encuesta policial. Fuimos a cada casa. En la primera solo vivía un hombre. Era un anciano jovial y conversador. Casi no podía caminar. Se ayudaba de un bastón. Vivía solo. Este no podía ser el brujo, o lo que fuera. ¿Cómo podía un anciano así volar por los aires? Nos fuimos decepcionados de nuestra extraña investigación. En la otra casa a la que éste visitaba, vivía una mujer de unos 30 años, muy demacrada y acabada. Su esposo de unos 50 se veía posesivo y agresivo. Fue él quien abrió la puerta de malas maneras, pero al ver que era la policía, debió recibirnos. Las preguntas fueron las comunes: nombre, quiénes vivían ahí y esas cosas. Solo vivían ellos dos y no tenían hijos. Mi compañero y yo no sacamos nada en limpio, más aún que no queríamos hablar del tema de la bruja, a menos que tuviéramos una luz de lo que estaba pasando. Nos fuimos con muchas preguntas y ni una respuesta. Sin saber qué hacer, acudimos a la iglesia. Estábamos dando palos de ciego. El sacerdote nos atendió muy atento. Al escuchar nuestra historia, nos dijo que aunque eso hace parte de las labores de Dios, no era Él quien nos podía asesorar, pero nos podía decir quién sí nos podía ayudar. Nos dio una dirección a unas 3 cuadras de la iglesia. Nos dio un papel con su firma para que nos atendieran. Con nuestros uniformes no nos darían ni el saludo. Si no fuera con ese papel, nadie nos diría una palabra. En verdad, la mujer que había allí nos tiró la puerta en la cara. Solo cuando deslizamos el papel por debajo de la puerta nos abrió.
Era una mujer relativamente joven, vivía en una humilde casa, muy organizada, pero en todo el lugar habían frascos y hierbas. Nos miraban con recelo. Cuando terminamos de contar esta historia, fue el único momento que sonrió. Ese es el duende, dijo. Es un brujo muy poderoso. Desde siempre le han dicho el duende. Dicen que habla directamente con el diablo y es él quien le otorga todo su poder. La mujer lo más seguro es alguien que él quiere hacerle daño hasta matarla. Cuando vuela chilla y se carcajea para que nadie dude del poder del demonio representado en el duende. No podíamos dar crédito a las palabras de la mujer. ¿Cómo un anciano en esas condiciones podía tener tanto poder? Le preguntamos. ¿Cómo podíamos detenerlo? Nos dijo que primero debíamos saber por qué visitaba a aquella mujer, y eso lo debía saber ella. Después de tener esta información, debíamos ir a pleno día, ya que a esta hora está muy lejana la oscuridad, y esta es la que le da más fuerza. Con unas ramas de rúa previamente bañadas en agua bendita, se le da unos azotes, diciéndole por qué se le castiga, y cómo no quieren que lo vuelva a hacer. Así él nunca podrá volver a visitar a esa mujer en especial. Eso no le quita que pueda seguir haciendo sus fechorías a otros. Nos quedamos ahí parados como idiotas. ¿Cómo dos policías van a golpear a un hombre, así sea con ramas secas? Esto nos podría llevar a perder la placa y hasta ir a la cárcel. Ella nos miró y, como si leyera nuestros pensamientos, nos tranquilizó. Dijo que el anciano no nos denunciaría. Para él, con sus poderes, no podía decir cuál era el secreto para vencerlo. Con esta información estábamos encaminados a este extraño caso, pero aún faltaba la información de la mujer. Antes de ir allí, investigamos en las fichas de la policía a la pareja. Ella no tenía ningún antecedente, pero el hombre sí los tenía. Varias denuncias por maltrato a mujeres y animales. Nunca fue encarcelado por esto, pero todas con anterioridad a su pareja actual. Al parecer, había cambiado o ella aguantaba callada. Para mi compañero y yo, esta última era la más creíble. Llegamos allí y mientras mi compañero hablaba con él, mintiendo por supuesto, lo intimidaba con aquellas viejas denuncias. Le decía que una mujer de aquellas también lo acusaba de violación y este delito en nuestro país no caduca nunca. Fue una apuesta arriesgada, pero dio resultado. Mientras mi compañero lo interrogaba con datos sacados de los expedientes, yo hablaba con su esposa. Estábamos cometiendo una cantidad de abusos de autoridad, digámoslo así. Pero debimos llegar al fondo de esto. Ella me confesó que hacía cosa de unos 10 años se había casado con aquel hombre. En el noviazgo, él era todo un príncipe, pero 3 días después de casarse, le dio una golpiza por una pequeñez. El sueño de ambos era tener hijos, pero ella después de aquella golpiza, se prometió que nunca tendría un hijo con aquel hombre. Al comienzo empezó a planificar a escondidas, hasta que hace cosa de 1 año la descubrió. La golpeó tan fuerte que ella pensó que iba a morir, pero ni así lo denunció. Sin saber qué hacer, recurrió donde el duende. Cuando la madre de su esposo murió, él debió viajar a su pueblo y así ella aprovechó para visitar al duende. Este le dio un bebedizo con el cual nunca quedaría embarazada. Pero por esas cosas del destino, el duende, a pesar de ser un anciano decrépito y sin ánimos de nada, se enamoró ciegamente de ella. Le prometió riquezas y poder si se separaba de su esposo y se iba a vivir con él. Pero ella le hizo notar lo anciano que era, sus pocas fuerzas, cómo él, un hombre tan mayor, iba a estar con una mujer tan joven y además ella era casada. Esto le impediría estar con él. El duende se rió a carcajadas y le dijo que ella no se iría a vivir con él como estaba, sino con el poder que le daba el demonio. Pero la mujer lo despreció y lo dejó solo en su casa. A partir de esta noche, siempre después de la medianoche, aquello la visitaba y la poseía como mujer. A pesar de que su esposo estaba a un lado, ella no podía gritar ni podía decir nada. Su respiración y su voz se perdían por completo. No solo era la posesión, era el maltrato físico. Nunca pudo dormir bien después de aquella noche. Su mayor martirio era que no podía contarle nada a su esposo, porque contarle sería decirle a lo que había acudido donde el duende, así que solo aguantaba con paciencia. Al día siguiente, a pleno mediodía, visitamos al brujo, más conocido como el duende,
Cuando llegamos allí y vio que sacamos las ramas, se quedó mirándonos fijamente. Él entendía lo que estaba pasando. Empezamos a castigarlo y a decirle que no debía visitar nunca más a esa mujer, no debía hacerle daño. Lo más horroroso de todo aquello es que lo golpeábamos con una simple rama. Los golpes no eran duros, pero cada golpe era una laceración y un derramamiento de sangre, como si lo estuviésemos golpeando con alambres de púa. Él no se quejaba, no decía nada, solo lloraba, pero sus lágrimas no eran de dolor, sus lágrimas parecían de humillación, la humillación de saberse descubierto, ver su poder vulnerado por una simple rama y unos simples policías. Días después murió el duende, y no por nuestro castigo, más bien por un paro respiratorio. Todos acudieron a su entierro, incluidos mi compañero y yo, pero sucesos extraños ocurrieron aquel día. No pudieron entrarlo a la iglesia, el ataúd pesaba toneladas. Mi compañero y yo, que estuvimos allí, intentamos ayudar a entrarlo, pero en verdad no éramos capaces de moverlo. El sacerdote debió hacer la misa fuera de la iglesia. Cuando tiró agua bendita en el féretro, un rugido estremecedor hizo correr a muchos de los presentes. Después de esto, el ataúd volvió a ser liviano, tan liviano como el cuerpo que llevaba adentro, del duende que, aunque fue muy famoso, murió como muere cualquier ser humano. El dato que voy a dar aquí, mi compañero y yo pensamos en no escribirlo, puesto que no nos orgullece decirlo, pero para que la historia no quede inconclusa, lo teníamos que narrar. La mujer siguió viviendo con su esposo, pero unos días después de la muerte del duende, recibió una golpiza tan fuerte que fue a dar al hospital. Yo personalmente fui allí y le tomé su denuncia. Arrestamos a su esposo, pero sabíamos que esto no daría mucho tiempo de cárcel y pronto saldría de allí y ella tendría más problemas. Así que hicimos lo mismo que con el duende, pero esta vez sí golpes de verdad, golpes que hacían daño y quebraban costillas. Como les dije anteriormente, no me siento orgulloso de esto, pero de esta manera hicimos que aquel hombre respetara a su esposa y nunca más le volviera a alzarle una mano. Vivieron felices, nunca se supo. Y hubiese una agresión más, pero nunca tuvieron un hijo, porque el duende hacía bien su trabajo. Si aún no estás suscrito, te invito a que le des fuerte al botón de suscripción y actives la campanita de notificaciones. El nuevo brujo, escrito por Alex Morales Gómez. En la descripción, el link de su página de Facebook. Síguelo. Estas son dos historias en una, pero estaban unidas la una con la otra. Aún estaba yo en la escuela cuando llegó a vivir enseguida a una casa de mi padre, un hombre llamado Antonio, pero todos le decían Antonio Tabaco, por su peculiaridad de tener siempre un tabaco entre sus labios. Aunque no era de por allí y nadie lo conocía, pronto se fue haciendo famoso porque su brujería era poderosa e infalible. Podía acabar con cosechas o hacer que éstas germinaran, hacer que llegara la lluvia o la sequía según los deseos del cliente. Sanaba al ganado a la distancia, tan solo con un conjuro. Leía el tabaco, el chocolate y fotos. El gran brujo, empezaron a llamarlo algunos. Allí iban muchas mujeres feas, viejas, jóvenes y bonitas, todas en busca de amor o para que les quitara a sus esposos, los bebedores o los agresivos. Se empezó a decir que el brujo utilizaba su fama para seducir a las mujeres más bonitas. Cuando se encerraba con ellas, no era para hacerles ningún trabajo, era para llevarlas a la cama, así que muchos hombres estaban celosos y a la vez preocupados, pues sabiendo de sus poderes era difícil enfrentarlo. Un domingo Catalina fue a consultar al brujo. Quería que éste le dijera si su esposo le era infiel. Como siempre, éste se encerró con la joven esposa en una habitación. De allí salía humo, un humo con un olor peculiar a mentol, pero también salían gemidos de placer. Como Catalina vivía tan cerca, algún vecino corrió y le llevó el suceso a su esposo. Este se vino con revólver en mano y con 3 tiros al aire hizo salir al brujo y a su cliente. Ambos salieron en prendas menores. El brujo alegaba que le estaba sacando las malas sales, pero el esposo de Catalina no se llamaba a explicaciones. Lo amenazó con el revólver y le exigió irse de inmediato del lugar. Así fue que el brujo, sin mediar más palabras, empacó lo poco que pudo y huyó del lugar. Esa misma noche, Catalina desapareció en la noche, llevándose unas pocas pertenencias.
Algunos dicen que huyó tras el brujo, otros dicen que la vergüenza no le permitía estar más por allí. Al esposo de Catalina lo encontraron muerto en la entrada de su casa. Se cree que al amanecer, buscando a su esposa huida, una abeja entró en su garganta y dejó su aguijón allí. El hombre murió ahogado por la hinchazón de la picadura. Nadie podrá saber bien cómo pasó, pero muchos pobladores aseguran que fue el brujo que vino en forma de abeja y lo mató. Allí entra la segunda historia. Arnulfo era el ayudante de Toño. Era un joven retraído. Muchos dirían que tonto. Hasta el propio Toño decía que no se le podía mandar a hacer encomiendas muy complicadas porque las olvidaba. Pero Arnulfo llegó una tarde a la casa que pertenecía a su jefe Toño. La cercó con alambre por todos lados y llevó 2 perros negros inmensos y abrió de nuevo el trabajo del brujo. Al principio nadie quería ir allí. Sabían que Arnulfo no era normal, pero con los días se fue ganando a las personas, no solo de la vereda, también de toda la región. Del pueblo y de pueblos contiguos se decían que tenía más poder que Toño. Algunos decían que este último fue quien le enseñó, otros que era el mismo Toño que había tomado el cuerpo de Arnulfo. Quienes lo consultaron decían que era un hombre completamente diferente. En la noche dicen que lo sentían correr por los cultivos dando carcajadas. Se sabía que era él por su risa peculiar. También dicen que por donde pasaba secaba los cultivos. Muchos temían pasar por el frente de su casa en las noches, no solo porque se escuchaban oraciones y voces extrañas, también porque los 2 perros, que ya de por sí en el día eran atemorizantes, en la noche eran 2 fieras con los ojos como fuego y por su boca salía una babasa que más parecía lava de un volcán ardiente. Siempre parecían estar furiosos. Fuera de día o de noche, solo se calmaban cuando Arnulfo les daba un pequeño silbido. Dicen que aquel nuevo brujo estaba haciendo una fortuna con su magia o brujería. Al principio las colas eran importantes, después debió empezar a dar citas con más de 2 meses de antelación. Ahora entra a esta historia mi familia, más que nada mi padre. Mi familia tenía una casa para alquiler, contigua a la del nuevo brujo, pero hacía un tiempo estaba sola, ya que ningún viviente se quedaba allí. Algunos por lo que se escuchaba en la casa del brujo en las noches, otros simplemente se aburrían por cualquier pequeñez. Mi padre, cada que se iba un inquilino, la organizaba de nuevo, la pintaba, volvía a sembrar jardín, ya que este pronto se secaba. Un domingo que estábamos mis padres y yo en el pueblo comprando los víveres para la semana, se nos acercó una mujer que decían que era loca y vivía de la caridad de las personas. Eugenia se llamaba. Se vestía de harapos y olía mal. Esta llamó a mi padre aparte y le dijo que el vecino estaba interesado en que le vendiera la casa, para él hacer más grande su negocio. Por eso todos los inquilinos se aburrían, porque le habían puesto tierra de cementerio en varias partes de la casa y le habían hecho un conjuro de magia negra. Mi padre se quedó pensativo, a pesar que él sabía lo que pasaba con el brujo. No creía en esas cosas, mas sin entender, le preguntó a la anciana qué podía hacer para combatir aquel mal. Lo primero que debía hacer era encontrar la tierra de cementerio. Esta debía estar a los alrededores de la casa, en 4 puntos distantes. Después de encontrarla, debía devolverla al cementerio. Después debía enfrentarlo cara a cara. Para esto necesitaba llevar el cordón de San Benito amarrado a la cintura. Este debía estar previamente bendecido con agua bendita. También debía conseguir un ramo de los que se usan en Semana Santa y quemarlo alrededor de la casa. Necesitaba un arma cortopunzante, preferiblemente un puñal de plata. Este también debe ir bañado de agua bendita. No se preocupe por lo que necesita. El sacerdote le conseguirá el cordón y el puñal. Debía decirle que la blanca lo había mandado. El sacerdote sabría de qué hablaba. Cuando ya esté listo, busca la manera de entrar en la casa del brujo y cuando lo tenga de frente, le exigirás dejar la región y no volver nunca más. Con el puñal en alto, le dirá que de no ser así, por el poder de Cristo le arrancará el corazón. No se preocupe, le dijo a mi padre, mientras haga las cosas al pie de la letra, nada podrá hacerle. Fue así que mi padre, sin entender nada de brujería,
se fue a enfrentar a un gran brujo. Efectivamente encontró la tierra en bolsitas de cuero. La mujer así lo había explicado. Era piel de muerto. En la tarde la llevó al cementerio y en la noche por el muro que daba a la casa del brujo, saltó a la casa. Resuelto pero con el corazón en la mano, lleno de temor. Cuando los dos perros lo vieron, le ladraban con rabia, pero se mantenían a distancia. Después diría a mi padre que aquellos no eran perros comunes, no solo por su tamaño y color completamente negros. Sus ojos eran fuego y sus dientes parecían espadas. Su babasa olía a azufre. Arnulfo salió al escuchar que sus perros no se calmaban con su silbido. Al ver a mi padre, retrocedió unos pasos. «No podrás conmigo», le gritó. Mi padre le dijo en voz calmada pero temblorosa, porque aquel no era el Arnulfo que él conocía. Aquel era un ser oscuro, no parecía un hombre, más parecía una sombra, un humo negro. Mi padre le exigió con el puñal de frente que debía irse de la región. Aquello dio una carcajada y se desvaneció en el viento. Solo un tabaco quedó al lado de mi padre. Cuando escuchó el gemir de los dos perros que estaban a un lado, mi padre miró con rapidez. No quería ser atacado por aquella fiera. Lo que vio le causó más terror de todo lo que vivió esa noche. Donde antes estaban los perros, estaban los cuerpos sin vida y desnudos de Arnulfo y Catalina. Mi padre llamó a un inspector policial que vivía cerca para que se encargara. Esta y medicina legal no podían dar una explicación a estas muertes. Aquellos cuerpos, a pesar de no estar en estado de descomposición, llevaban más de 2 meses muertos. Mi padre alquiló de nuevo la casa. Ya llevan como 3 meses los nuevos inquilinos y están felices. Un domingo nos fuimos donde Eugenia a darle las gracias por su favor, pero esta no nos habló. Parecía que ni nos reconocía. Era la loca de siempre. Le dimos unas galletas para que comiera y un billete, el cual vimos cuando lo tiró a la basura. Fuimos donde el sacerdote a preguntarle por aquello y nos aseguró que el puñal y los artículos que le pidió mi padre hacía más de 2 meses los tenía. Una mujer vestida de azul se los había dejado con la recomendación de entregárselos a quien dijera la blanca. Si aún no estás suscrito, dale fuerte al botón de suscripción y activa la campanita de notificaciones. Guerra contra las brujas, escrito por Alex Morales Gómez. En la descripción, el link de su página de Facebook. Síguelo. En aquel entonces, se hizo muy recurrente hablar de las brujas, de su poder y del terror que podían causar. Los alcaldes desde los estrados públicos llamaban al pueblo a denunciarlas. Los sacerdotes desde los altares llamaban a quemarlas. Fue así que mi pequeño y olvidado pueblo se volvió en un rincón infestado de brujas, según decía la Santa Inquisición. Doña Entelvina, Doña Magnolia, la joven Margarita y otras que no recuerdo fueron quemadas en la hoguera. Sus propiedades pasaron a ser parte de la Inquisición o la Iglesia. Algún porcentaje al alcalde de turno. Mucho se hablaba de brujas y sus maldades, pero la verdad es que en el pueblo nunca se había visto algo que se pudiera relacionar con la brujería. Mi madre y yo vivíamos solas, ya que mi padre embarazó a mi madre y la abandonó. Mi madre era una mujer mayor para ser madre. Yo había llegado a una edad tardía, a pesar del abandono de mi padre. Mi madre me amaba con toda su alma. Mi anciana madre iba todos los domingos a la iglesia y pedía porque las lluvias no abandonaran los cultivos de plantas aromáticas que era su fuerte, las que vendía los fines de semana en el pueblo. Estábamos en misa cuando una mujer me dijo que me corriera de su lado, que yo olía mal. Mi madre, enfurecida como nunca antes la vi, le dijo que jamás volviera a tratar así a su hija o tendría problemas. Resultó que la mujer era una hermana de la esposa del alcalde y se creía de mejor familia. Así que se generó una discusión en plena iglesia. Entre estas y aquellas salió la palabra bruja. Todos empezaron a decir bruja, bruja, y a señalar a mi madre. Yo tenía 15 años recién cumplidos, pero tenía muy presente que cuando la palabra bruja salía a colación,
habría problemas. Mi madre como que no entendía la magnitud del problema, porque seguía en su discusión acalorada, diciendo que por su hija era capaz de matar. Yo la tomé de la mano y salí corriendo con ella de allí. Yo sabía que estábamos en problemas. Mi madre no entendía lo que pasaba, pero se dejó llevar de mí. En casa le expliqué todo. La habían tildado de bruja y eso traería consecuencias. Ella entendió que era la realidad. Así fue que en la noche vimos aparecer abajo una multitud con antorchas. Venían gritando, muerte a las brujas. Mi madre agarró unas cuantas cosas y corrimos al bosque. Allí no habría salvación, ni voz que nos escuchara si nos quedábamos. Fuimos a dar a una gran caverna que yo no conocía, pero al parecer mi madre sí, porque me llevó muy segura allí. Era bastante espaciosa y muy escondida en las profundidades del bosque. Al día siguiente miramos por los alrededores de nuestra casa. La habían quemado. Al parecer creían que nosotras estábamos dentro. No quedaba nada, ni de la casa ni de los cultivos. Estábamos abandonadas y en peligro. Nuestra única ventaja era que creían que estábamos muertas. Nos quedamos allí. Yo bajaba oculta con andrajos al pueblo para poder conseguir algo de comida. Me la robaba, ya que no teníamos con qué pagarla. Pero una vez me descubrieron y me quitaron con lo que me cubría. Me gritaron bruja. Como pude logré escaparme y huí al bosque. Algunos hombres llegaron hasta cierto punto, pero sabían que en el bosque no podrían andar fácilmente conmigo. Se regresaron. Le conté a mi madre lo sucedido. Ella me aseguró que nos buscarían. Nuestras tierras pertenecían ahora a la iglesia y si seguíamos vivas, en cualquier momento las reclamaríamos y eso ellos no lo iban a permitir. Le pregunté a mi madre qué íbamos a hacer. Ella me respondió que lo único que nos podría salvar era aquello de lo que nos acusaban. No le entendí. ¿Qué me quería decir? Esa noche me hizo acostar temprano. La caverna, a pesar de estar en medio del bosque, era un lugar acogedor y cálido. No sé qué me dio ella, en un té que me tomé al acostarme, porque muy pronto me quedé dormida. Eran casi la medianoche cuando desperté, cubierta con mi manta. Veo a mi madre desnuda, toda cubierta, como de una crema viscosa y verde. La escuchaba decir oraciones, palabras que yo no entendía, en un idioma que jamás había escuchado. Llamaba y pedía o aclamaba. Lo digo por su tono de voz. No podía entender qué era. De un momento a otro, un viento helado cubrió la caverna. Las llamas que nos alumbraban amenazaban con apagarse. Pero de un momento a otro esa llama se hizo tan grande que parecía que fuera a quemar todo dentro. En esa llama se veía una figura, la figura de un hombre. Se le veía bien su cara, su boca, sus ojos se diferenciaban. Bien su sonrisa, una sonrisa malvada. Mi madre seguía hablando en ese idioma que yo no entendía. De un momento a otro, aquel ser transformado en fuego dio una risotada tan tenebrosa que la caverna vibraba y hacía que mis vellos se pusieran de punta. Me tapé con la manta. No quería saber qué era eso o lo que podría hacerle a mi madre y a mí. Rezaba todo lo que sabía. De un momento a otro todo volvió a quedar en completa calma. Después de mucho rato, logré volver a levantar mi manta y mirar a ver dónde estaba mi madre. Ella estaba en su lado, durmiendo tranquila. Su respiración era apaciguada. La noche que vi aquello, los hombres y sus perros nos buscaron por el bosque y no pudieron dar con nosotras. Pero mi madre dijo que volverían, pero que ella ya estaba preparada. A la siguiente noche volvió y me dio té. Yo sabía que esto era para que me durmiera, así que en un descuido lo tiré y me hice la que dormía. A eso de las 8 de la noche, mi madre se paró de su sitio donde dormía y empezó unas oraciones hechas en ese idioma que yo no entendía. De un momento a otro, pude ver que se quedó dormida en el punto donde estaba, casi como si estuviera en cuclillas, pero para mayor asombro, después de que ella se durmió,
De su cuerpo salió una especie de humo gris o una sombra. No lo sé definir. No sé por qué me puse en pie. Aquello que veía me asombraba, me aterrorizaba, pero también me causaba curiosidad. Esto, lo que fuera, salió de la caverna y tomó camino bosque abajo. Tengo que confesar que no sé por qué lo hice, pero lo seguí en medio de la oscuridad. Seguí aquello que había salido de dentro de mi madre. Subiendo el bosque, se escuchaban los hombres con sus perros, su risa malvada, la risa que da la búsqueda de la muerte. Cuando aquello estaba cerca de los hombres, de una risotada tan endemoniada que yo caí al suelo de rodillas. Aquello no era mi madre, aquello era el demonio. También los hombres se quedaron en silencio. Ese humo gris cubrió todo el bosque. Se hizo tan grande que parecía una nube de esas negras cuando va a llover. La risa se escuchaba en todo el bosque. Los árboles se mecían. El viento silbaba por entre las ramas. El huracán era insoportable. Los árboles parecían que se fueran a arrancar de raíz. Los hombres gritaban y lloraban. Se sentían correr. Los perros aullar. Los perros chillar. Aquello era el demonio. Aquello, en verdad, era cosa del mal. Los hombres huyeron de nuevo al poblado porque se habían encontrado con aquello que yo no sabía explicar qué era. La noche volvió a la normalidad y el humo tomó de nuevo camino a la caverna. Yo salí detrás de eso. Cuando llegó, volvió al cuerpo de mi madre y sentí de nuevo su respiración calmada y tranquila. El día siguiente fue un día normal. Salir al bosque a buscar leña y algunas bellotas para poder comer. En la noche fue todo igual. Mi madre me da el té y yo me hago la dormida. Mi madre vuelve y entra en oración o lo que fuera, y pronto se queda dormida o en trance. Aquello vuelve a salir de su cuerpo. Ese humo, esa sombra, esa niebla. No tengo cómo explicarlo. De nuevo la seguí, o seguí aquello que salió de ella. Ya eran más hombres. Venían armados con picos, palas, cruces y libros de oraciones. Estaban cerca de la caverna. Aquello ya no solo cubrió el cielo, cubrió por completo el bosque. Todo se hizo oscuro, más oscuro que una noche normal. Parecía como si la oscuridad fuera tan densa que se pudiera cortar con un cuchillo. Se escuchó en todos los rincones del bosque la risotada, tan tenebrosa que yo misma debía taparme los oídos. Me acurruqué al lado de un árbol y me quedé allí. El bosque se volvió una tormenta, pero no era lluvia, era de unas partículas pequeñas. Los árboles iban y volvían, amenazaban con caerse. Los hombres corrían de un lado para el otro. Yo no entendía el porqué, pero no podía ver el camino. Se chocaban entre ellos, como si ellos mismos no se pudieran ver. Eso era una cosa de locos. Era un caos inexplicable. En una de esas, uno de estos hombres fue a dar al lugar donde yo estaba escondida. A pesar del susto que se le veía en sus ojos, gritó: «Aquí está la bruja». Sentí algunos pasos correr a donde yo estaba. Él me amenazaba con un pico. Yo sabía que estaba perdida, pero a mi lado apareció aquella sombra. Debo confesar que mi miedo era peor que el de aquel hombre. Más aún que aquella sombra era mi madre. Sus rasgos físicos eran muy diferentes y desfigurados, pero era ella. El hombre al verla se santiguó e intentó correr, pero mi madre o lo que fuera, le puso su mano en el hombro y este cayó al suelo. Aquello me habló y me dijo: «Ve a la caverna ya». La voz era la de mi madre, pero sonaba extraña y cavernosa. En el bosque se hizo una claridad que me dejaba ver con nitidez el camino. Corrí a la caverna. Desde lejos escuché cuánto decían: «Está muerto, lo mató la bruja». No sé cuándo llegó aquello al cuerpo de mi madre, pero ella en la mañana me dijo que esto que había visto era lo que los hombres le temían, a lo que la habían obligado. Si era por defenderme, se aliaría hasta con el demonio. Así fue que seguimos nuestras vidas. En ocasiones intentaban buscarnos para matarnos. Nos enteramos que el bosque lo llamaban el bosque de la bruja. Ella iba al pueblo y robaba comida. No sé si lo hacía ella o lo que había dentro.
Unos años después murió tranquila en su lecho. Me dijo que ya era justo que volviera al pueblo y reclamara nuestra propiedad. Ya nadie se acordaría de mí, ya era toda una mujer. Así lo hice y viví en aquel pueblo hasta mi vejez. La Inquisición terminó, las brujas se olvidaron, pero las personas del poblado le siguen temiendo al bosque donde vive la bruja. Recuerda que la mejor forma de apoyar el canal es dejando un like, un bonito comentario y compartir este video con un amigo. En la descripción de este video está la dirección de correo electrónico al cual puedes enviar tu relato. Llegó con la lluvia, escrito por Alex Morales Gómez. En la descripción, el link de su página de Facebook. Síguelo. Fue un día como cualquier otro, soleado y agradable. No se preveía lluvia. Mi madre fue la única que en la tarde dijo que algo no le gustaba en el ambiente. Mi padre le dijo que dejara de ser ave de mal agüero. Mi madre le respondió que solo era una sensación extraña y no era culpa de ella sentirse así. En casa mi madre era creyente tanto de la religión católica como de las buenas y malas energías. Mi padre, por el contrario, podríamos decir que era ateo, pero a él no le gustaba que lo catalogaran así. A eso de las 7 de la noche empezó una suave lluvia. La verdad nos agradaba para que refrescara el jardín, pero sabíamos que no estábamos en épocas de lluvia, entonces sería algo pasajero. Igual, cuando empezó la lluvia, mi padre entró 2 perros labradores que teníamos fuera, mientras mi madre organizó una penca de sábila que tenía colgada tras la puerta y enderezó el crucifijo que había en la sala. Mi padre la miró con cara de pocos amigos, pero no dijo nada. La lluvia seguía siendo suave pero constante. Un silbido se escuchaba afuera, pero no era el viento, ya que mi padre tenía varios sonajeros de viento fuera y ninguno sonaba. Los 2 perros empezaron a gemir y a chillar. Corrían bajo el mueble donde estaba mi padre. Estaban muertos del miedo, algo que nunca antes había pasado. Mi madre se santiguó y se sentó al lado de mi padre. Yo en medio de ellos. Algo fuera seguía silbando, como si fuera el viento. Los 2 perros gemían, estaban aterrorizados. Algo corrió por el techo de la casa, algo que parecía tan grande como un toro. ¿Cómo podía algo tan grande estar sobre el techo? Se le sentía resoplar como una fiera enjaulada. En casa todos nos abrazábamos con temor. Hasta mi padre, que era el que nada lo atemorizaba. De los perros ni se diga, lloraban y gemían muertos de miedo. Aquello, al correr sobre el techo, hacía que las puertas y ventanas parecieran que se fueran a caer. Temblaban como si fueran a arrancar de sus puestos. Es como si hubiese un temblor de tierra. Pero solo en nuestra casa sentimos como aquello corrió por todo el techo y saltó al lado de la puerta. Allí dio un bujido, como el de un toro, arremetió contra la puerta, pero en el primer envión tumbó la penca de sábila. Dio un bujido, pero esta vez lastimero como de dolor. Corrió, o más bien voló alrededor de la casa. Con algo como garras iba rasguñando las paredes. Mi madre entonó una oración. El crucifijo cayó al piso y aquello se oyó saltar al jardín y desaparecer en la noche. Pasamos mucho tiempo allí sentados, sin decir una palabra. El miedo nos tenía paralizados aún. Los perros se calmaron y empezaron a caminar por la casa. Esto nos tranquilizó y volvimos a la vida. Mi madre acomodó la penca de sábila y mi padre el crucifijo en la pared, algo que nunca creí ver. Al día siguiente pudimos ver los estragos en el techo, muchas tejas quebradas y en la pared efectivamente los rasguños de algo como garras. También una babasa negra que olía a basura. Casi no logramos limpiarla entre los 3. En el jardín donde cayó aquello, todas las plantas estaban secas. Por donde este corrió en la noche, le preguntamos a varios vecinos, pero ninguno dijo haber visto ni sentido nada. Solo nos visitó a nosotros. Hemos llegado al final de este episodio. En el comentario fijado te estaré dejando 44 relatos de terror real, escritos por Anaís Veloz. Recuerda darle fuerte al botón de suscripción y activar la campanita de notificaciones.
Feliz noche, trovadores, amantes de cuentos de terror.